El presupuesto que Inquieran aprobó el martes en la Junta tuvo, como decíamos ayer, acuerdos en una muy buena parte del articulado, eran unos 180 artículos prácticamente. Después algunos que en particular la oposición marcó su línea y marcó sus desacuerdos. Pero finalmente fue votado en el entendido, según las voces de la oposición, de que es la herramienta que tiene el Ejecutivo para poder gobernar. Vamos a este informe de nuestros colegas de Canal 9 en un repaso de lo que fueron claves de la aprobación de este presupuesto. Ese acuerdo es producto del trabajo que ha tenido la Comisión de Hacienda y Presupuesto en los últimos 15 días. Ha sido un trabajo intenso, el cual nosotros nos pusimos como meta desde que ingresó el presupuesto a la Junta, trabajar para poder aprobarlo en la primera quincena de enero, y así mismo ha sucedido, por lo cual, como tú bien dices, hemos llegado depurados y con acuerdo en, diría yo, el 70% de lo que es el articulado del presupuesto. Va a haber alguna diferencia, como ya ha habido en sala, sobre algún artículo en específico, pero lo más importante a destacar en este caso es que por primera vez desde la vuelta a la democracia en Rocha se vota un presupuesto con unanimidad en su carácter general. El Frente Amplio acompañó el proyecto en general, lo cual no es menor y lo cual además le da una espalda al gobierno, porque obviamente estamos hablando de un presupuesto que va en un rumbo cierto y que es un presupuesto bueno, que no hay cómo decir que en general no se puede apoyar. Por supuesto que va a tener diferencias como lo ha tenido hasta ahora en algunos artículos y llegaremos al final del artículo número 180 con la discusión que estamos dando en particular de los artículos que son discutidos justamente, y aquellos que están en acuerdo de comisión se están votando con un paquete integral. Lo más, ¿qué tema podemos poner o qué paquete de artículos en qué sección del presupuesto habría que destacar? Bueno, en realidad lo que más trabajo ha dado, como tú dices, es la sección impositiva, y no por impuestos nuevos que se creen ni por tasas nuevas, sino justamente por el impuesto a la edificación inapropiada, el cual todavía no ha sido discutido, pero que va a tener seguramente una larga discusión en el plenario de la Junta. Nosotros tenemos una postura clara en este sentido, y es decir, bueno, partimos desde la base, desde la concepción del impuesto. Su nombre lo dice, es un impuesto a edificaciones que se hacen contra la ley, por lo cual está absolutamente fundamentado para lo que es la administración departamental, pero tiene algunas salvedades que nosotros, por supuesto, vamos a hacer durante la discusión, y que también ha atendido la Intendencia, dando mayores plazos a aquellos contribuyentes que se han acercado a la Intendencia a regularizar. Hay diferentes concepciones en cuanto al impuesto, hay una concepción del Frente Amplio negadora en cuanto a lo que es la parte impositiva. Lo cierto es que estamos hablando de un impuesto que justamente, como te decía hoy, por su naturaleza misma, es absolutamente comprensible y tenemos que aplicarlo en su justa medida. Bueno, es un presupuesto que va, primero que nada, en el mismo rumbo que el presupuesto anterior. El rumbo es el de respetar el proyecto de departamento que tiene este gobierno departamental, un proyecto que además, como todos saben, se vio ratificado en las urnas con una mayoría muy importante en las últimas elecciones departamentales, pero que es mucho mejor al presupuesto del periodo 2020-2025. Es un presupuesto que viene a aumentar en un 40% la inversión en obras, que ya había sido incrementada desde el periodo pasado. Recordemos que tenía un flaco presupuesto el último gobierno de Aníbal Pereira, de 23 millones de dólares destinados a obras, los cuales se transformaron en 62 millones en el periodo anterior, en el primer periodo de Upierres, y van a pasar a 100 millones de dólares de inversión al final del periodo, con un monto general de 500 millones de dólares en su presupuesto global. Esto es parte de este informe de nuestros colegas de Canal 9 de Rocha, donde allí estaba hablando el presidente de la Junta, de este repaso que hacíamos ayer, donde marcábamos algunos de los principales puntos de lo que fue el tratamiento bastante extenso de este presupuesto, donde hubo acuerdos, donde la oposición, claro está, marcó sus diferencias. Se iba a apoyar en definitiva al final, porque es la herramienta, ese era el entendido, es la herramienta que tiene el gobierno para gobernar. Por ahí lo último que escuchaban en estas declaraciones anteriormente es
la cifra y la otra, al final del periodo, de lo que se va a invertir en obras. Y de esto el Frente Amplio ha hecho como un desmenuzamiento, decir, bueno, pero hay parte de esto que es deuda, está lo del fideicomiso. Bien, Pablo La Rosa, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, buen día. Hola, buen día. Un gusto, como siempre, poder estar en contacto con ustedes. Y como bien decías, sí, el otro día se aprobó el presupuesto en lo general, ¿verdad? En principio, con el apoyo de la oposición, de algo que me parece que es entendible cuando tú de 179 artículos apoyas 117, 118, estás apoyando más de 2/3 del presupuesto, lo tienes que apoyar. En los artículos que no hubo acuerdo, se dio el debate, se dio la discusión, nosotros expusimos nuestros argumentos, y bueno, el oficialismo defendió el presupuesto planteado por Umpierres, ¿no? Lo que sí te puedo dar certeza es que dentro de la oposición se analizó, se estudió en un breve lapso de tiempo, y Sí. y creo que dimos el debate necesario para exponer las falencias que nosotros veíamos en lo que es un presupuesto. La verdad que se pinta como increíble, el presupuesto como más magnífico de la historia, y sin embargo tiene un peso tributario significativo. Se crea una tasa, por ejemplo, para el uso de las terminales, si bien se puede decir que es muy poco, 10 pesos, pero al obrero, al que tiene que trabajar todos los días y se tiene que movilizar en ómnibus porque no tiene otro vehículo, le es significativo en todo el año y en todo el mes, ¿no? O sea, Claro. son 10 pesos más que tiene en el costo de vida. Y hay gente que dice, no, son 10 pesos, no importa. Para nosotros, de no cobrar nada a cobrar algo, ya le estás tocando el bolsillo a la gente. Aparte de eso, también a nivel de los empleados municipales también tienen muchos recortes significativos que entendíamos nosotros que son para solventar justamente un presupuesto donde se crean cargos de direcciones nuevos, son 4 cargos de direcciones nuevos. Nosotros apoyamos 2 de esos, porque entendemos que, por ejemplo, en la Dirección de Salud es muy difícil ponerse en contra de algo que puede estar en beneficio de la salud del pueblo. Lo que tiene que ver a la división jurídica, que pasa a ser una dirección, también entendemos que se debe jerarquizar esa división, vamos a decir así, dentro de la Intendencia, porque en definitiva nos representa en muchos litigios, nos representa también en muchos trámites, y es importante jerarquizarlo. Ahora, pasar de una división de tránsito a una dirección, donde como ediles departamentales uno de los cuestionamientos que se nos han hecho más seguidos son la falta de inspecciones, la falta de control. Yo prefiero que se dirijan recursos tanto humanos como económicos a tener más inspectores y justamente fiscalizar más para que hayan menos accidentes de tránsito, a que invertir en sueldos de directores, ¿no? Sí, ayer hablábamos que este era otro de los puntos, tal vez no el más puesto a discusión con la cantidad de exposiciones que hubo, que, claro, decía, bueno, el oficialismo decía, era necesario tener a alguien que ordenara todo esto. Esa era la defensa que esgrimía, el argumento que esgrimía el oficialismo para justificar el nombramiento de Gustavo Yabanal al frente de la Dirección de Tránsito y Transporte. Y la oposición, más de una voz, dijo: lo que se precisan más son inspectores, porque faltan en todos lados. Exactamente. Nosotros hablamos del municipio de Chipo, que disloca muchos inspectores a varios lugares de la vuelta aquí, ¿no? Y sobre todo en verano. El tema es ver, bueno, cuánto me cuesta tantos cargos de inspectores y cuánto me cuesta alguien que ordene, ¿no? Bueno, ahí están las prioridades de este gobierno, ¿no? Yo también, o sea, acá no hay que ser tonto y no nos vamos a hacer trampas de solitario.
Acá, o sea, se está cumpliendo con promesas preelectorales, ¿no? Bueno, mira, ayúdame por acá, que te meto acá, que te llevo, te cambio de grado, te pasa de estar de director de una sección a estar de director de una división. Los cambios son significativos, son 4 millones de pesos más que se van en cargos creados en este presupuesto en tema de sueldo, ¿no? No es poca plata. ¿Entendés? Y nosotros todo lo que sea un aumento en el presupuesto que no esté bien dirigido, que esté dirigido a cargos de particular confianza o cargos de directores, me parece que no es lo correcto. Me parece que nosotros teníamos que modificar eso y que los recursos, tanto económicos como personales, recursos humanos, se distribuyan de mejor manera en el escalafón de la intendencia, ¿no? Hemos tenido muchísimas quejas por el tema de la falta de inspectores. Entonces, digo, cuando uno ve eso y por parte de la gente, de la gente común, ¿entiendes? Te llegan esos reclamos porque aparte de la falta de inspectores y de no controlar el tema, por ejemplo, de la patente de las motos, las motos es lo que más se usa para delinquir. ¿Entendés? Sí. Y si nosotros lo controláramos de otra manera, quizá, por ejemplo, colaboraríamos en bajar, por ejemplo, el tema de los delitos. Y bueno, no se está apuntando a eso. Esa fue nuestra visión sobre eso. Aparte de eso, por ejemplo, está también dentro de lo que es este presupuesto. Nosotros hicimos una propuesta que me parecía muy interesante, es de tratar de lograr un beneficio mejor para aquellos que son buenos pagadores de los últimos 10 años. Gente que pagó la contribución contado los últimos 10 años, que tengan un plus de un 10% más, que se les exonere un 20% en el pago de la contribución inmobiliaria y que se le congelara el valor de la contribución inmobiliaria del 2025. Y no fue apoyado por el oficialismo. O sea, cuando desde el oficialismo dan esas señales del no apoyo al buen pagador, me parece que estamos errando el camino. Y sin embargo, aumentamos cuando se producen las exoneraciones esas masivas de repente, bueno, que se perdona la deuda de tal año para adelante o de cosas así, o le dan facilidades de pago, a esas amnistías tributarias que se han caracterizado por este gobierno. O sea, estamos siempre beneficiando al mal pagador. Y me parece que no está bien eso. Y hablábamos el otro día de las construcciones inapropiadas. Ahí va, eso también otro punto. Claro, yo te decía, bueno, a ver, explica un poquito más esto y incluso llegué a escuchar, vimos una muy buena parte de la sesión de la Junta en un momento, ¿no? Hice una pausa que estaba larguísimo, realmente. Sí, con como 10 horas por lo menos. Pero alguien dijo, se hizo una suerte de, entre comillas, mapeo de zonas que arrojaron después esta situación de grabar a estas construcciones inapropiadas, pero que se había hecho algo como que con un dron o no sé qué historia. A ver, ¿dónde está el punto de esto? ¿Cómo es? Bueno, el punto de este es, vamos a ir para atrás. El impuesto de edificación inapropiada, cuando se creó, la idea de ese impuesto era para que en las zonas fiscales, por ejemplo, el Cabo Polonio, aquella gente que había construido y no pagaba contribución, no pagaba nada, y no se le cobraba nada, pero había construido en una zona fiscal, claro, se le cobraba un impuesto a la edificación inapropiada en ese lugar. Este ejecutivo del periodo pasado y que es el mismo, lo ampliaron a eso. Entonces hicieron un relevamiento con dron y cuando la gente fue a pagar de repente la contribución, como iba todos los años, se encontró que en vez del pago de contribución tenía un plus más que era edificación inapropiada, lo cual no era poco, ¿no? Entonces salieron como despavoridos a tratar de regularizar eso. Me parece que el camino no era ese. Creo que el camino era una notificación, una invitación primero a regularizar, porque si no se iba a aplicar tal o cual cosa que no se hizo. Se fue directamente a ponerle el impuesto y no se consultó a nadie ni se le avisó a nadie.
Eso generó un caos en una cantidad de localidades, ¿no? Donde la gente se apuró también a tratar de regularizar, una locura bárbara, y no le dimos facilidades. No le dimos facilidades para regularizar. La gente aquella que tuviera la voluntad de regularizar, darle opciones. Bueno, perfecto, mira, no te cobro el impuesto de edificación apropiada, pero te compromete que de aquí a 4 años tienes regularizada la construcción, regularizada la sanitaria, que es lo más importante de esto, o Claro, lo otro, si uno apunta a que esto es recaudatorio, que incorpore la obra al catastro, porque eso modifica el valor de lo que es el valor de la contribución, modifica el valor catastral y por ende va a modificar el valor de la vivienda. De la vivienda, y va a modificar el valor por el cual se calcula la contribución inmobiliaria, y bueno, entonces va a pagar lo que tiene que pagar. Pero no se le dieron facilidad a la gente. Acá se les impuso, como tiene acostumbrado este gobierno, se imponen las cosas. Y no, para mí no funciona así, porque lo que estamos hablando son personas. Muchas personas, por ejemplo, les puede generar problemas de salud el de un día para el otro encontrarse que le está debiendo un platal a la intendencia. Y no se contemplan, por ejemplo, lo que son únicas viviendas. O sea, aquellas personas que sea su única vivienda, eso, tenemos que tener cierta condescendencia. Entonces, ¿sabes lo que pasa, Roberto? Es muy difícil lograr que quienes desde un escritorio se sientan y dictan esas cosas, se pongan en el lugar de la gente. Es muy difícil eso. No hemos encontrado eso en este gobierno, esa sensibilidad de ponernos en el lugar del contribuyente, no ha estado nunca. Otro tema, Pablo, que sí vimos que, no sé si el más, pero fue uno de los más discutidos, porque claro, hay ediles departamentales de diferentes lugares, entonces sí. El tema de los municipios. Y acá estaba el hecho de de los 12º, parte, 20% era para destinar a obras, o que el oficialismo decía, no, señores, no se le está restando, es parte de los 12º, y que tienen que hacer un 20% de obras y después hacer una rendición de cuentas. Y yo dije, bueno, pues rendición de cuentas tiene que hacer siempre. O sea, sí, no. Claro. Ahora, esto en realidad, ¿cómo lo ves tú? O sea, nosotros vemos que la creación de los municipios nace de la ley de descentralización. Sí. Por ende, lo que se busca es que cada localidad pueda tomar sus decisiones sobre las prioridades que pueda tener en los gastos. Me parece importantísimo eso. Es algo que no debemos dejar de lado. El que puedan tener la prioridad y ellos dirimir hacia dónde dirigir los gastos de acuerdo a la problemática de cada localidad. Entonces, si tú le estás obligando a que eso tiene que estar destinado a obras, ¿entiendes? No, a veces pasa. Le pasó todo el periodo pasado, todos los municipios quedaron con deuda. Sí. Todos los municipios quedaban con deuda. O sea que no les daba el dinero que se les da a los municipios para funcionar. Y tú encima le estás condicionando que un 20% de lo que le das, que no le da para funcionar, lo dirige a obras. Claro. Entonces nosotros no vemos con buenos ojos eso, porque en definitiva estás metiéndote en la autonomía y en la toma de decisión de esos municipios, porque las prioridades la tienen que manejar ellos. El tema de las prioridades, hacia dónde dirigir los gastos. Ahí está. A ver, me quiero detener en esto, Pablo, ¿sí? Que creo que para mí es importante. A ver si doña María y don José en la casa lo entienden. Porque, a ver, los 12º, ¿cuánto significa aproximadamente en dinero que le traspasa la intendencia al municipio? Mira, depende del municipio, pero están entre el 1.200.000 y 1.400.000. Depende del municipio. El que recibe más, creo que es el municipio de Castillo. El municipio de Castillo es el municipio que el periodo pasado terminó con más deuda. O sea, no le daba. Es más,
Dentro de todo lo que se ha dicho por ahí, nunca se ha dicho, después de la votación del presupuesto, que ese artículo, por ejemplo, no fue acompañado por el único alcalde, Juan Manuel Olivera, sí, que estaba en la Junta Departamental en este momento, sí, momento de votar eso, y argumentó justamente similar a lo que te estoy diciendo yo. Claro, además desde un lugar valedero. Nosotros ayer quisimos tomar contacto con él, nos contactamos bastante tarde porque tiene algún tema de salud también. Sí, está quebrado. Y vimos, escuchamos que él no estuvo de acuerdo en más de una oportunidad. Sí. Ahora, o sea, promedio 1.200.000, 1.400.000 pesos son los famosos duodécimos que reciben los municipios. Que con esto el municipio, ¿qué es lo que tiene que hacer, Pablo? Y lo que tiene que hacer el municipio... Los gastos de funcionamiento, digamos. De funcionamiento del municipio, ¿entendés? El tema de algunos sueldos también. Y bueno, todo rotura, las colaboraciones que normalmente se piden, también lo que tiene que ver con los comedores. Por ejemplo, hay muchos municipios, tienes el de, por ejemplo, el de La Paloma, Castillo, creo que Chuy también, sí, tiene comedores, ¿entendés? Con el tema de los comedores, se destinan muchos recursos ahí. Una de las cosas que justamente argumentó Juan Manuel el otro día fue eso, ¿no? Y hay otra cosa que no se ha hablado mucho, que es el artículo 99 del presupuesto, ¿no? Que crea un impuesto a los vehículos de transporte empadronados en la República Federativa de Brasil u otro país que circulen dentro del departamento de Rocha. Eso va a afectar también a vecinos de la zona de la frontera, ¿no? Sí, lo dijimos. Por constitucionalmente pueden transitar dentro de los 20 kilómetros, tanto para un lado como para otro, con vehículos de matrícula del país vecino, vamos a decir así. Y la Intendencia le puso una tasa que va a equivaler al 50% del valor de la patente que paguen en Uruguay. Eso me parece que es importante porque hay muchos vecinos en la ciudad de Chuy, en la Coronilla también, que tienen auto brasilero y se mueven en auto brasilero. Y no sé hasta dónde está bien que en la Intendencia de Rocha se le ocurra cobrar esta tasa. Quizá haya vecinos que estén de acuerdo y les parezca bien, pero más allá de eso creo que hay un problema constitucional, que creemos que esto no se da de bruces contra lo que se establece en la Constitución, ¿no? Claro. Porque por un lado la Carta Magna te permite este movimiento en esta franja, y después viene la Intendencia y te aplica un impuesto. Yo decía, pero a ver, exactamente. Hay gente que tiene unos cachilos que... Ahí va. Claro. Pero acá donde vivimos, en el departamento de Rocha, nos conocemos todos. Este artículo, por ejemplo, Juan Manuel estaba totalmente de acuerdo, en contra, perdón. Y Juan Manuel, en su profesión, era aduanero, claro. O sea, sabe muy bien de lo que estamos hablando. Sí. Entonces, le parecía insólito, no entendía cómo habían hecho esto. Pero bueno, son cosas, viste, como yo te decía, él se toma en la atrás de un escritorio, lo imponen y lo sacan con votos. Había que escuchar los argumentos que daban esto acá, Mira que gente ediles que argumentaron el otro día, que viven en la frontera, que sabemos que de repente tienen autos también en las mismas condiciones, argumentaban a favor, y esto para mí es un agujero que no tiene razón de ser, ¿no? Son de esos temas que uno, por lo menos avisó, decir, acá se va a complicar la cosa. Exactamente. Sí, bien. Yo quedo con esto. Bueno, dime una cosa, Roberto, disculpa que te corte. ¿Y qué necesitas para tú fiscalizar esto? Claro, sí. Aquello que no... que no le está dando recursos. Claro, claro, sí, inspectores. Exacto. Sí. Pero igual, va más allá de eso también. Hay otra cosa también, disculpa que te corte nuevamente. Sí.
También se ha vendido este presupuesto como un presupuesto que ha exonerado tasas de habilitaciones comerciales, tasas de higiene, se ha vendido como que ha exonerado eso. En definitiva no se exonera nada, porque ya pasó a nivel nacional. Exactamente. A través de la RUNAEV tienen que, aquellos comerciantes que abren con un emprendimiento nuevo, tienen que aportar por ahí o registrarse ahí y le van a cobrar igual. Lo bueno que tiene es que va a ser para todo el país igual, que de repente lo van a controlar de otra manera, que también es importante, pero acá se estaba diciendo de que, bueno, se estaban exonerando una cantidad de cosas desde la Intendencia que en definitiva no están así. Voy a volver, si me permites, a este 20% de los municipios, porque lo hablaba el otro día contigo, lo voy a repetir como en tantas otras veces, lo hemos hecho a lo largo de tanto tiempo, que los municipios no tienen esa autonomía por la cual en algún momento se intentó hacer algún movimiento. Recuerdo, nosotros tuvimos un pasaje por la ciudad de Lascano y quien en aquel momento estaba de alcalde, Víctor La Rosa, estaba por partir hacia una reunión donde iban a tratar de presentar esta propuesta de que le dieran más recursos. Porque, claro, no tienen con qué hacer, y yo siempre critiqué decir, bueno, pero no digan que el municipio hace, pero el municipio no tiene plata. Entonces, bueno, te dan 1.200.000 pesos, con esto tienes que hacer funcionar el municipio. Lo que yo en realidad no sabía, que me lo dijiste tú recién, es que parte de esto hay algo que se destina a algún sueldo, que esto yo no lo sabía. Pensé que el rubro cero era todo, es decir, si bien viene desde la Intendencia también, pero si tengo que sacar de esto ahora un 20% de esto. Yo no sé si en la Junta del otro día creo que hablaron, son algunos miles de dólares en realidad, creo que $6.000. 300.000 pesos estamos hablando. No llega a $10.000. Ahí está, sí hablaron creo que de 6 o 7.000 dólares. Bien, ¿y qué hago con esto en obras? Inseguro. A ver, porque acá estaba la diferencia, le están sacando y el oficialismo decía, no señora, no estamos sacando, en realidad es parte del 12º. Sí, bueno, está, pero mire que con lo que me dan el total del 12º, yo tengo que pagar algún sueldo y tengo que hacer funcionar esta casa. Ahora tengo la obligación de destinarlo a eso. De sacar un 20% para hacer obra, le tengo que rendir cuenta de que hice... ¿Sabes lo que pasa, y yo con las rendiciones de cuenta voy a decir muy claro, está difícil para creer, y menos cuando yo vi personalmente rendiciones de cuentas que no mostraban números. Fue la primera vez que digo, rendiciones de cuentas sin número, está bárbaro. Pero entonces digo, ¿qué hago con este fardo? Porque se le va a complicar bastante a los municipios que ya tienen deuda, que obviamente, por más que administres y aprietes el cinto, hay un momento en que ya no te dan los ojales del cinto. Es decir, entonces... Sí, exactamente. Sí. Nosotros, en cuanto a esto, es un concepto, ¿cómo te voy a decir? Para nosotros es fundamental la descentralización. Y parte de la descentralización es permitirle a los municipios que manejen ellos sus prioridades. ¿Entiendes? Para mí es por ahí. O sea, tú no puedes condicionar de antemano qué tienen que hacer o qué no hagan, porque tú te estás metiendo en lo que es la autonomía de ellos, y justamente va en contra de lo que se proclama en la ley del municipio, ¿no? De descentralización. Es por ahí. Sentido común. Los aportes van a ser, que aquí también se planteó en la sesión de la Junta que no estaba bien distribuida la cosa. Sí, del 2026 al 2030, el municipio de Chuy va a recibir
636.664.846, ese es el número puntual. Castillos, 487 millones y poco. Lascano, casi 366 millones. Y La Paloma, algo más de 325 millones. Que aquí señalaban ustedes que, bueno, la inequidad a la hora de la repartija y además el tema de La Paloma, porque también allí la figura del exalcalde fue Sergio Muniz. De Sergio, ahí está. Sí, que fue cuestionado. Que fue cuestionado, o sea, para quien no sepa, si La Paloma ha sido el Frente Amplio. Fue muy mal cuestionado por una edil del Partido Nacional, que es vecina de ese municipio. Creo que se manejó muy mal y fue muy vehemente al momento de juzgar a Sergio Muniz, ¿no? Y ahí, cuando me tocó hablar a mí, hay que poner en contexto lo que pasó. ¿Se acuerdan que el alcalde de La Paloma era Alcides Perdomo? Alcides Perdomo falleció. ¿tá? El estrés que le llevó el lidiar con el Ejecutivo Departamental para que le dieran recursos, lo terminó afectando en la salud. Lo mismo pasó con el alcalde de Lascano, con Víctor La Rosa, ¿se acuerdan? Sí, tuvo una... Porque, ¿qué pasa? Ahí es donde no nos ponemos en el lugar del vecino, del alcalde. El vecino, el alcalde de la localidad, siempre se ha visto como un vecino más. Es el vecino. Es el vecino más. Sí, es ese que da la cara siempre. Cuando no le dan recursos, él tiene que destinar los recursos que sean para solucionar el problema a los vecinos de él. Sí. Los alcaldes, a ver, cuando van a votar, la gente vota a vecino. Exactamente. No es una figura política absoluta. Es el vecino. Exactamente, es el vecino. Entonces la responsabilidad es distinta. Porque van y te golpean la puerta. Sí. Te van a encontrar en el almacén, en el supermercado, en la calle, en un espectáculo público. Es una locura. Es una locura. Entonces no es lo mismo que ser intendente. Por eso es que tú no le puedes condicionar hacia dónde debe destinar tal o cual recurso, porque se tiene que manejar de acuerdo a las necesidades que surgen en la localidad y a demanda de sus vecinos. Claro, pero además el tema de este 20% que van a tener que obligatoriamente hacer en obras, que no van a tener, no van a tener permanentemente alguien en la intendencia que los esté controlando los alcaldes a ver si hacen el 20% de lo que te di en obra. O sea, así que claro, hay cosas que yo me molesta mucho y yo decía, bueno, pero no, pues yo soy vecino también y veo que los municipios, porque es el gobierno de cercanía que yo también tengo, y yo he tenido discrepancias con varios de ellos, varios, pero también no es menos cierto que tú tienes que defender tu lugar, y porque además nosotros desde nuestro lugar la gente nos traslada las inquietudes, que aquí falta aquello, que aquí hay que arreglar aquello, que bien, entonces nadie va a controlar esto, y te van a obligar a que hagas una rendición de cuentas. Y bueno, te hago es decir, alguien me va a decir, estás desconfiando de las cosas se hagan con legalidad. No, pero a ver, va a llegar un momento en que tampoco creo que va a ser factible a ciencia cierta, porque ni siquiera maquinaria tienen los municipios. Exactamente. O sea, sí, de esto por año, 20%, voy a mandar 3 o 4 una cuadrilla con una pala y un pico a que haga una obra. Sí, hermano. Roberto, el otro día, como estábamos hablando hoy, ¿verdad? La persona para mí que había que escuchar detenidamente era quien fue alcalde del municipio de Castillo. Claro, sí. Hizo una observación puntual, ¿no? Durante el gobierno de él, se incrementó muchísimo la gente que iba al comedor municipal. Y él decía una cosa, dice, yo quiero que la gente que se alimenta en el comedor municipal coma lo mismo que como yo en mi mesa. No se puede estar retaseando
en recursos que van destinados a alimentación. Entonces, ahí es donde va la cosa. Sí, sí. Si yo gasto en comida para la gente y me paso, ¿verdad? No puedo llegar a ese 20%. ¿Quién está haciendo las cosas bien? Sí, ¿Se entiende? Con la comida de la gente... Sí, no se puede. No. Si empezaste a como persona, no habla bien de ti, eres bastante jodido, Exactamente. la verdad. Entonces, yo lo veo de esa manera. Obviamente que lo defendió el oficialismo, ¿no? Pero No, creo que pero eso era- los argumentos esgrimidos ni cerca de la realidad. Porque como te dije hoy, no se ponen en el lugar del contribuyente, no se ponen en el lugar de la gente. Están gobernando atrás de un escritorio de muchas personas. Pablo, gracias por atendernos. Por favor, un placer, Roberto. Estamos a la